Todo comienzo supone nuevas posibilidades. El envejecimiento poblacional está transformando nuestra manera de vivir, de trabajar, de cuidarnos. Junto con El Observador y Alcance Servicio de Compañía, te presentamos Revolución Plateada, un ciclo de charlas para ir descubriendo cómo estas transformaciones pueden significar oportunidades para todos. Antes, el supuesto retiro era algo como muy pasivo, las personas quedaban simplemente esperando políticas públicas que los beneficien, la famosa jubilación. Bueno, hoy, en esta nueva revolución plateada, el periodo que viene a partir de que nos jubilamos es todo un tiempo nuevo, lleno de oportunidades, no solo para cobrar tu jubilación, tu pensión o lo que fuera, sino para ser realmente un actor protagonista de la propia economía, para que tengas proyectos, para que administres tus propias finanzas, para que sigas generando, ¿por qué no? No sé cuán fácil puede llegar a ser. Sobre este tema nos va a estar hablando nuestra invitada de hoy, Bárbara Mainzer. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Ella es la especialista en Uruguay de cómo administrar tus finanzas, cómo educarte financieramente, porque ahí yo creo que esa es la palabra, ¿no? Clave, la educación financiera. ¿Cómo estás? Victoria, un gusto estar hoy contigo. Y sabés que tú decías dos cosas que están muy buenas, ¿no? Hoy, a los 60 o 70 años, muchas personas llegan muy bien, con vigor físico, con la plenitud de sus capacidades intelectuales. Es una época tremendamente rica. Y sabés que cada vez se habla más de la diferencia entre la edad cronológica y la edad biológica. Hay personas que tienen 70 años de edad cronológica, pero su edad biológica es de una persona de 50, 55, 60. Entonces, muchos tienen la oportunidad, la posibilidad de que la última etapa de la vida sea extremadamente rica y fructífera, ¿no? Vamos a por ello. Ahora, ¿cómo? ¿No? Porque, a ver, convengamos que si bien está servida en la mesa, servido el concepto de economía plateada, de todos los cambios y oportunidades y desafíos que supone, todavía hoy nos seguimos jubilando por ley a determinada edad, ¿no? Todavía hoy esta etapa de la vida está atravesada por muchos sesgos que tienen que ver con desde la desigualdad acumulada, en el caso de las mujeres, los prejuicios en torno al, ¿no?, el edadismo. Entonces, no es cualquier momento en tu vida. Es como que vos decís, bueno, llegué hasta acá y ahora, ¿qué hago con esto? Que puede ser una excelente jubilación, como no. Podés estar incluso trabajando paralelamente, ¿no?, al haberte retirado de tu trabajo de toda la vida. Entonces, creo que hay tantas realidades como posibilidades en esta etapa de la vida. ¿Por dónde pasa la clave de cómo empoderarte de este tiempo tuyo? Mira, dos cosas. Una también, para ponerlo en perspectiva, es antes, hace 200 años, la gente trabajaba hasta morir. Nosotros hoy estamos en una época donde no solo llegamos mucho mejor a esta edad, sino que tenemos la posibilidad de jubilarnos. Y después, una cosa también, que una de las cosas que te da el tener dinero o poder tener cierto es tener tiempo. Y cuando tú te jubilás... ¿La plata compra tiempo? Y la plata te da la posibilidad de hacer con tu tiempo cosas que te gustan. Y eso, o sea, ¿para qué está la plata? ¿Para apilarla? No, para poder vivir como tú querés vivir, para tener tiempo de hacer las cosas que te gustan. Entonces, por más que obviamente que uno cuando es joven tiene muchas más fuerzas, tiene otras posibilidades, la edad plateada también te da otras posibilidades. Está muy bueno ponerlo en perspectiva y verlo. Y después, del punto de vista de las finanzas personales, un gran desafío que tú tenés es cuando sos joven tenés toda la vida por delante y si tú tenés algún traspié, tenés tiempo de recuperarlo, ¿no? Y la analogía es como un avión. El avión, para despegar, precisa carretear. Y cuando tú tienes una vida larga, tenés un montón para carretear. Cuando estás al final, hay errores que tú no puedes cometer. Y eso también lo tenemos que tener muy presentes, ¿no? Me gustó esa analogía que haces en velocidad crucero, ¿no? Cuando arranca esta etapa de la vida y buscando para bajar, pero que no te apuren con la pista, que también que puedas carretear en la bajada, ¿o no? Y si cometes un error, si no tenés suficiente pista para despegar. Entonces, hay errores que tenemos que tener mucho más cuidado de cometerlos en la tercera edad que más jóvenes. Perfecto. Supongo que eso tiene que ver con qué tipo de riesgo vamos a asumir. Exacto. Bien. Vamos a navegar por todas, vamos a volar, digamos, por todas esas áreas. Pero antes quiero rescatar algo que me decías fuera de cámara, me parece genial. Y es,
no necesitas haber ido a Harvard para poder manejarte bien con tus finanzas personales. No tienes que estudiar nada para manejarte bien con ¿Y finanzas. por qué estamos tan deseducados? ¿O lo creemos? Por muchas cosas. Uno, es un tema moderno. Nuestros abuelos antes se jubilaban con la jubilación del BPS. Hoy ya no es así, tenemos que tener un suplemento. Hace años trabajabas hasta el último día de tu vida. Todo eso, antes no vivíamos tanto tiempo. Entonces, en la medida que... Y después otra cosa es, nuestros abuelos no tenían el problema con la deuda que tenemos hoy, porque simplemente no tenían deuda disponible. Hoy tenemos muchas más posibilidades y un entorno diferente y tenemos que aprender. Y como aprendemos haciendo, es una forma de aprender incómoda y lenta. Entonces, a medida que pase el tiempo, vamos a aprender más, vamos a manejarnos mejor. Pero una cosa que es un hecho es, tú para levantar un edificio tenés que estudiar arquitectura, tenés que tener ingenieros. Para operar bien a corazón abierto tenés que estudiar medicina. Para manejarte bien con plata no precisas estudiar nada, solo buenos hábitos. Y los hábitos se aprenden y todos lo podemos aprender. ¿Y sabés qué? Ves personas en hogares tremendamente humildes que con lo poco que tienen se manejan muy bien, porque tienen buenos hábitos y intuitivamente manejan muy bien los riesgos. Bien. Y otra cosa más, perdón, también. Nosotros miramos las finanzas a través del cristal de nuestra experiencia. Nuestras experiencias nos condicionan muchísimo. Entonces, personas que vivieron la crisis del 82 o la crisis del 2002, que vieron que una disparada del dólar les hizo un daño tremendo, quizás tenían una deuda en dólares que no la pudieron pagar y perdieron todo, eso te marca a fuego. Nuestras vivencias te marcan a fuego y nos marcan mucho en lo que hacemos en el día a día también. Bien, me pregunto si la marcan para bien o para mal, porque en definitiva la vivencia también te da el aplomo, te da, mientras no te genere solamente miedo y desconfianza, pero sí te regule el entusiasmo y el riesgo, ¿o no? Sin duda. Porque no es lo mismo asumir un riesgo cuando tenés toda esa carretera por delante, como decías hoy, sin duda, que cuando te va quedando menos tiempo. La pregunta es, ¿hay productos financieros como para el adulto mayor que le permita, apostar un poco más a sus finanzas personales, a la posibilidad de un proyecto, pero que no supongan riesgos que no va a poder asumir? Mira, hay cada vez más productos financieros. Hay productos financieros en pesos, en dólares. Y Uruguay es una economía abierta. Para que tú te hagas una idea, en Uruguay, entre depósitos bancarios y depósitos que están colocados en el exterior, hay más de 80.000 millones de dólares. Un PBI. O sea, la verdad que hay un montón de posibilidades. Y después, ¿por dónde se empieza? Y bueno, tratando de tener un pequeño colchón, ¿no? Ahorrando, lo cual no es fácil, ¿no? Hay una analogía también con la dieta. Todos queremos ahorrar, todos queremos hacer dieta. El tema es que se te cruza lo que querés comer y le empiezo el otro lunes. O sea, no es fácil ahorrar, pero lo primero que tengo que hacer es un colchoncito y después, con ese colchón, lo primero que tengo que hacer es tener lo que yo le llamo un fondo de reserva, un fondito por si algo pasa. Vamos a consejos prácticos. Perfecto. El colchoncito, el ahorro. ¿Qué porcentaje de una jubilación tenés que destinar para ese fondito de reserva? Mirá, la verdad, yo creo que no hay un número mágico y te la voy a dar vuelta. A ver. Lo que tú tenés que intentar lograr es tener un fondo de reserva que más o menos te cubra 3 a 6 meses de vida. Para que si algo pasa o tengas una urgencia, justo cuando tú te jubilás, tenés la jubilación que la verdad que es un flujo de ingresos muy seguro. ¿Sí? Sí. De golpe, cuando tú trabajás, podés quedar desempleado. Sí. Y ahí es mucho más importante tener un fondo de reserva por si tenés desempleo o para qué te sirve si tenés un accidente, una enfermedad, se te rompe el techo de la casa. Todos planeamos el viaje, el esto, el otro. Nadie planea tener una enfermedad, nadie planea tener un accidente, nadie planea tener COVID, pero las cosas pasan y yo tengo que estar preparado. Entonces, cuando viene la adversidad, del punto de vista financiero, cuánto mejor se afronta si por lo menos uno tiene un respaldito para pagar lo que tenga que pagar. ¿Y en qué invertís ese fondo de reserva? En dólares, pesos, ladrillo, ¿en qué? En algo, el ladrillo no, porque el fondo de reserva es plata que vos tenés que poder tener a mano para disponer. Entonces, ladrillo es una muy buena inversión para otras cosas. En general, pesos
puedes tener también dólares, pero en general pesos sí, porque tiene que ser tremendamente líquido y tremendamente seguro. ¿Dónde se pone? En un plazo fijo, en letras, en bonos del gobierno uruguayo de corto plazo. Ese es el tipo de cosas en las que yo invierto mi fondo de reserva. Y recién preguntabas, ¿pesos o dólares? Sí. Esa es una pregunta muy importante para alguien en Uruguay, que es una economía bimonetaria. ¿Sabéis que más de 70% de los depósitos bancarios están en dólares y 30% están en pesos? Pero en los últimos 20, 25 años fue mucho más rentable, pero mucho más rentable invertir en pesos que en dólares. Pero más allá de que es más rentable coyunturalmente o no, yo lo que propongo es esto. ¿En qué moneda gasto? En esa moneda ahorro. Si yo soy una persona adulta, ¿en qué gasto mucho? Servicios médicos, acompañante, peluquería, etcétera, etcétera. Todo eso está en pesos, pero quizás también me compre un auto, quizás también me compre una licuadora o viaje, y para eso está bueno tener dólares. Pero cuando tú te jubilás y vivís mayormente en Uruguay, gastas mucho más en pesos. Volviendo al tema de la moneda, nosotros tenemos esa especie de como de amor platónico, así con el dólar, ¿Sí? ¿no? Entonces eso, ¿en qué medida o hasta qué punto nos está atenta contra nuestro poder incluso de ahorro, ¿no? De planificación? Por ahí en pesos decís, pero ¿cómo manejas la inflación? ¿Cómo evitas la erosión de tu dinero frente y el poder de compra? ¿Cómo es ese equilibrio? Mira, primero que nada, en los últimos años ha sido más rentable invertir en pesos que en dólares. Como tú decías, pesos en la cuenta no, siempre tiene que estar invertido en algo. Puede ser una cuenta en UI o el Banco Central emite unos bonos de muy corto plazo que todos los bancos o los corredores lo ofrecen, que se llaman letras de regulación monetaria, son muy seguras y hoy en día tienen buen rendimiento. Quiero decir, no la quiero complicar, sino decir, en pesos hay productos sencillos y muy seguros. ¿Y qué es lo que pasa acá? Acá hay dos cosas. Una, si yo vivo en Uruguay y gasto en pesos, tengo que tener ahorro en pesos. Pero además cuando uno mira los últimos 20, 25 años, fue mucho más rentable invertir en pesos que en dólares. Vamos a un ejemplo bien sencillo que le va a resultar fácil a todo el mundo. Pensemos diciembre 2024, el dólar estaba a 44, hoy está a 40. Si yo en diciembre del año pasado tenía $20.000, $10.000 los dejé en dólares y 10.000 los pasé a pesos, ponerle letras de regulación monetaria, estos bonos del Banco Central, los $10.000 hoy son los mismos $10.000. Y lo que yo pasé a pesos y lo invertí en letras, hoy son casi $12.000, 20% más. ¿Por qué? Bueno, porque es una coyuntura donde el dólar bajó y yo gané con mi inversión en pesos, ¿sí? Bien. Ahora, también están los especuladores con la moneda, con el dólar, que también han sabido ganar mucho, ¿no? Entonces, bueno, hay juegos que no deberíamos, que no son para todo el mundo. Te voy a contar una cosa. A ver. Es muy difícil proyectar el valor del dólar. Es de las variables más difíciles que hay. El que quiera apostar a eso es una apuesta. Decir a cuánto va a estar el dólar es... Te voy a dar un ejemplo extremo, ¿no? En 2016 A ver. esperaban que el dólar cerrara el año entre 36 y 38 pesos. Todos los analistas lo veían subiendo. ¿Sabes en cuánto cerró? En 29. El precio más mirado de la economía, que salís a la calle y casi cualquiera sabe cuánto vale el dólar, los economistas se equivocaron por unanimidad. ¿Por qué? Y bueno, porque pasó algo que no esperaban. Se fortaleció el real en Brasil y atrás se fortaleció el peso. Pero entonces, acá el gran mensaje es muy difícil proyectar el valor del dólar, pero es difícil en Uruguay y en el resto del mundo. Entonces, yo lo que les recomiendo es no apuesten a que el dólar va a valer esto, va a valer lo otro. Somos una economía bimonetaria, quieren tener dólares, me deja tranquilo, perfecto. Pero empecemos a invertir y a ahorrar un poco más en pesos porque es lo que realmente nos protege el poder de compra. Lo que pasa es que nosotros, sobre todo la gente más grande, como decíamos hoy, tiene muy presente en la memoria colectiva el 82 y el 2002, que el dólar saltó y en ese momento no había ningún activo de refugio en pesos. Mira, yo me acuerdo de mi abuela, 80 y pico, 90. Todos los días preguntaba cuánto estaba el dólar. Es obsesión, ¿me entendés? El dólar. Y eso la gente que vivió esas crisis tremendas
la experiencia te marca mucho. Entonces, sabes que la persona está tranquila y duerme tranquilo con dólares, que se los quede. Quizás porque Pero que no deje de tener presente que como no, posibilidad de inversión y ahorro el peso, ¿no? y sabes hay otro concepto también muy importante, es para manejarte bien con finanzas tenés que saber más de psicología que de finanzas y matemática. A ver, ¿cómo es eso? Y la psicología es muy importante. Y una de las cosas que tenemos los seres humanos es el arrepentimiento. Entonces tenemos que tratar de evitar. Daniel Kahneman, premio Nobel de Economía, un psicólogo que le dio el premio Nobel de Economía por explicar cómo nos comportamos, dijo, trata de hacer cosas que no te lleven a arrepentirte. Entonces, ¿sabés qué? Usted tiene todos sus ahorros en dólares. Bueno, déjelos en dólares, pero los pesos nuevos que le ingresen, ese ahorrelos en pesos. Porque ¿qué es lo que pasa? Si vende esos dólares a 40 y se llega, no sabemos qué va a pasar con el dólar mañana. Pasa que Llega a puedes subir arrepentirte muy fácil por no haber Exacto. hecho la jugada o por haberla hecho. Exacto. Siempre Entonces, te ¿sabes vas a qué? arrepentir. Pero con plata nueva que tengas con tus nuevos ahorros, empezá a tener también un colchoncito en pesos. Sobre todo en las personas que se están por jubilar o se jubilaron. Bien, o sea, el tema del colchoncito quedó claro. ¿Qué otro consejo que tenga que ver con la administración de las finanzas personales podrías A dar? ver, y después manejar los riesgos, ¿no? Y eso es verdad en todas las áreas de la vida. Esas cosas inesperadas, porque las cosas pasan, siempre algo pasa. El problema es que no sé qué es lo que va a pasar. Entonces, por ejemplo, ¿y qué riesgo está mucho más presente? Fraude, que me pueden sacar todo lo que tengo y vaciar mi cuenta. Especialmente en esta etapa de la vida, ¿no? Las estadísticas nos cuentan efectivamente que la estafa, por ejemplo, es el delito que más ha crecido en el Uruguay y mundo. en el mundo en los últimos años, pero increíblemente. Simplemente no lo teníamos en el radar porque no está en los índices más conocidos que miden la temperatura de la seguridad pública, pero es efectivamente el delito que más ha crecido. El público objetivo de los delincuentes, obviamente, son las personas más fáciles de engañar. Y ahí es cuando aparece capaz el adulto mayor o por falta de red social, ¿no? O de contención social o de alguien con quien puede interactuar y medir, che, me está pasando esto. La soledad puede llevarte muchas veces a caer en el famoso cuento del tío. También caen los jóvenes, ¿no? O sea, pero la tercera edad es como el objetivo, el target. Entonces, ¿cómo poder realmente acompañar a las personas de forma tal que dejen de ser tan vulnerables ante esta delincuencia de guante blanco en algunos casos? ¿No? Y decirle a la gente que somos todos muy vulnerables, porque los delincuentes son muy creativos y ¿sabés qué? Hacen 1.000.000 de intentos y caen 2. Pero es tan fácil hacer intentos porque es gente que está en cualquier parte del mundo, que no los encontrás, no los agarras. Es un delito tan rentable porque es muy difícil encontrarte y haces intentos sin costo. Antes cuando salías a robar a mano armada, era riesgoso también para el delincuente, esto otro no. Entonces, es algo que nos afecta a todos y en especial, como dice, a las personas mayores. Desconfiar, nunca den sus credenciales bancarias. El banco nunca te va a llamar para pedirte ninguna clave ni ninguna contraseña. Y si te llaman para decirte que secuestraron a tu nieto, que esto y el otro, lo primero que tenés que hacer es intentar desconfiar, pensar, ¿qué hacen? Te vuelven loco, no razonás y haces cualquier cosa, ¿sí? ¿Y por qué también tenemos este riesgo nuevo? Por la forma en que vivimos, porque estamos mucho más en Internet, compramos en Internet, cobramos en las cuentas la bancarias. inclusión financiera, Claro. todo lo que trajo de bueno también trajo este riesgo. Por supuesto, riesgos nuevos. ¿No? Entonces, el riesgo de fraude, y es terrible porque te pueden vaciar todo lo que tú tenés y dejarte en cero. Y el otro gran riesgo... Anda a quedarte sin tu colchón a los 65, ponele. Y peor después cuando no tenés fuerzas para volver a trabajar y recuperarlo y te queda solamente la jubilación. Y cuando sos más grandes te enfrentas a muchos gastos médicos también, ¿no? Sí, hay ese componente de lo inesperado, capaz que se da mucho más en esa etapa. Seguro, De la vida, ¿no? seguro. Accidentes, caídas, enfermedades son mucho más en las etapas mayores. Ni que hablar. Y ahí vamos al economista premio Nobel o al psicólogo premio Nobel de Economía, no sé cómo era. ¿Qué diría? Diría, bueno, si la psicología es tan importante en esto, si la manera en que nos posicionamos frente a estos temas, ¿cuál tendría que ser? ¿Qué te dice? No asumas más riesgos de lo que puedas asumir. No hagas cosas que no te dejen dormir de noche. No hagas cosas que te lleven a arrepentirte. Esas son, o sea, uno puede... A ver, las reglas básicas de las finanzas personales es ordenarse y disciplinarse como en todas las áreas de la vida. ¿Y qué significa ordenarse? Poner cuánto me ingresa
y cuánto gasto y en qué lo gasto, y ordenarme, priorizar los gastos. Entonces, por ejemplo, luz, agua, teléfono, alimentación, vivienda básica, salud, es prioritario y tengo que tener la plata para eso. Y después, salidas, gustos, viajes, eso es secundario. Entonces, yo tengo que tratar de apartar un pesito para ahorrar antes de gastar en deseos. Y otra cosa también que nos pasa mucho y otro consejo que muchos dan es, muchos queremos dejarle a nuestros hijos y a nuestros nietos. Pero ¿sabes qué? Bárbaro, pero también preocúpate por ti. Aprovecha a vivir. Claro, el tema es ese y es interesante que traigas esto porque ser abuelo hoy no es lo mismo que ser abuelo antes. El abuelazgo hoy está atravesado por también muchísima independencia, ¿no? Las personas no solo son abuelas hoy en día, es lo que trae la longevidad y todo esto de poder seguir siendo empoderado de tu vida. Tenés un montón de otras posibilidades para lo que requerís también tener tu plata, ¿no? Tus recursos. Entonces, ¿cómo equilibrar esa vida tuya que todavía está activa, que todavía te permite tener tus propios proyectos, con esa cosa que te nace del alma y es querer ayudar a tus hijos, después a tus nietos, ¿no? O sea, ¿cómo se equilibra eso? Sin sentirte egoísta y sin ser demasiado ingenuo tampoco, ¿no? Mira, Victoria, es muy difícil eso y sabes que hasta por tus hijos tenés que tener un colchoncito y tus finanzas ordenadas para si te pasa algo no tengas que recurrir a otros. Yo creo que es en el bien de todos lograr ese equilibrio que no es fácil y es de las cosas más difíciles de lograr. No hay una receta, pero sí es importante cuidarse y tener y poder terminar tranquilo su vida, ¿no? Aprovechar el tiempo que a uno le queda. ¿Los hijos tenemos la sensación de que nuestros padres nos deben algo siempre? Yo no puedo decir eso porque mis padres murieron hace tanto, pero muchas veces pasa eso, ¿no? ¿Y sabes lo que te pasa también? Las personas mayores, a ver, las jubilaciones en Uruguay en promedio no son elevadas. No. Pero cuando uno lo mira en el contexto internacional y comparado con lo que uno aportó y con los ingresos promedio y las jubilaciones, las personas mayores, la pobreza es mucho menor en las personas mayores que en todas las demás edades. Sí, sí. Y es un ingreso estable. Entonces, lo que pasa también muchas veces es, hay mucha presión sobre personas que tienen una jubilación para que ayuden a sus hijos o a sus nietos. Eso es una realidad y es muy difícil hablar y opinar sobre eso, ¿no? Es una realidad. Pero a las personas decirles, bueno, hasta por sus hijos mismos, tratar de tener las finanzas ordenadas y poder manejarse y tener un colchoncito, ¿no? Es difícil encontrar el momento ese en que uno deja de ser hijo, ¿no? No digo para ser padre de tus padres, pero dejar de estar en ese lugar de que te vengan a solucionar las cosas, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el cuidado también, ¿no? Porque cuidar al que te cuidó toda la vida también supone, de alguna manera, insistir en potenciarle toda su autonomía y no el reclamarle eternamente, ¿no? Así es. Y si me permites, hoy hay un riesgo más también muy importante y moderno que es la deuda. Decíamos, esto es un problema moderno porque antes no había crédito directamente. Antes la gente ahorraba y después gastaba. ¿No aconsejás pedir una deuda, sacar un crédito? Depende para qué. ¿Después de los 60? Depende para qué. La deuda es una herramienta fantástica. Gracias a la deuda uno puede comprar su casa, puede comprarse una moto, un coche para poder trabajar. O un emprendimiento que se me ocurrió. Un emprendimiento, comprarme un carro de chorizos. Exacto. Los edificios enormes, las carreteras, las rutas se hacen gracias a la deuda. ¿tá? Entonces, es una herramienta fantástica, pero mal usada es un desastre. Entonces, por ejemplo, ¿para qué no uso deuda? Para comprarme el par de zapatos número 10. Para comprarme algo para ir a una fiesta, para comprarme algo que no preciso. Para eso no está. Para los gastos corrientes... Es que precisamos todo, ¿no? Cuando nos ponemos así sin priorizar, terminamos priorizando todo. Mira, hay un caso, por ejemplo, te decían, las personas más ricas antes vivían con menos cosas de las que tenemos hoy. A medida que pasa el tiempo, van cambiando las necesidades. Que piensen en sus antepasados. Nos han convencido de que necesitamos un montón de cosas. Es el mundo moderno. Bueno, pero es el mundo en el que vivimos. Es el mundo en el que vivimos. No podemos pero ¿sabes qué? renegar de ese mundo tampoco. Pero eso es parte de los hábitos, tomar decisiones y decir, cuando vas a hacer un gasto, frenar y decir, ¿lo preciso? Sí. ¿Por qué?
¿para qué? Eso es Lo educación puedo financiera, postergar, pero para sí, cualquier edad, para ¿eh? cualquier edad. Obvio. Siempre. Y el tema de la deuda, especialmente vulnerable a las personas mayores que tienen menos tiempo para repagarlo. Por un lado, si tienen jubilación, tienen un flujo de ingresos estable como para repagarla. Sí. Entonces, la deuda sí, pero no siempre. Hay que tener cuidado para qué uno se endeuda. Y después entender cuánto me cobran de tasa, y organizarme para poder repagarla en tiempo y forma, porque si no es un problema enorme que genera enormes angustias y es una bola de nieve que va creciendo. ¿Tá? Entonces, deuda, otro riesgo que tengo que manejar. Una herramienta fantástica, pero mal manejada, es como el cuchillo. Si lo uso para cortar y comer es fantástico, si lo Perfecto. uso para matar es un desastre, ¿no? Es eso mismo. Así que esos son los grandes riesgos que uno tiene que Hablamos mirar. de la deuda, hablamos de los riesgos de El los fraude fraudes, y el hablamos de tener la un fondo moneda de y en qué ahorro y y el tener un el fondo de colchón. reserva, el Ahí va. colchón. Esos son las herramientas que me van a ayudar a manejar los riesgos a todas las edades. Y sabes otra cosa también, hay cosas que yo puedo hacer cuando estoy a tiempo. Está. Y otra de las Mm. cosas que yo tengo que hacer, si puedo, es prepararme para la jubilación, para esa edad, con tiempo. Bueno, entonces ahora ponele que nos están escuchando de todas las edades, ¿no? Aparte de los 40, ¿no? Porque es verdad, vos tenés que darte la posibilidad en la vida, jugártela en algún momento, ¿no? Sin medir mucho el riesgo, pero llega un momento que empezás a tener que medir. Y sobre todo si lo que querés es llegar a esta etapa, a esta edad plateada, con más tranquilidad. Bueno, ¿cuándo tenés que empezar a tomar decisiones mirando a esa etapa? Porque viste que nosotros siempre nos dicen que nuestro gran pecado es pensar que nunca íbamos a envejecer, que nunca nos íbamos a tener que jubilar, que no proyectábamos para ese lugar. Es que es así, lo vemos tan lejano, no nos vemos en ese lugar. Eso, todas las investigaciones te muestran eso. Cuando empezamos a preocuparnos de esa etapa, ya es tarde. ¿Y cuándo tengo que empezar? Lo antes posible. Einstein decía que la octava maravilla del mundo es el interés compuesto. En palabras fáciles es, cuando vos invertís temprano, el dinero empieza a trabajar para ti y crece como una bolita de nieve, pero a tu favor. Entonces, cuando antes empieces, mejor. Y tú decías, ¿por qué hay una edad que me la puedo jugar y tomar riesgos? Pero ¿sabes lo que es lo ideal? Tener como una aproximación de decir, soy conservadora por un lado y con el resto tomo riesgos. Tomo riesgos luego de tener un colchoncito. Eso es lo ideal. No tenés por qué hacer una u otra, no tenés por qué jugártela toda. Esa mentalidad. Y hay personas, por ejemplo, yo fui ordenada toda mi vida. Fui, si querés, conservadora toda mi vida, ¿sí? Pero bueno, el punto acá es, cuanto antes puedan empezar a ahorrar, mejor. Esto es como el avión que despega. Cuanto más larga la carretera, con más tranquilidad vas a despegar. ¿tá? Y con poquito que puedas apartar, lo que puedas, y por ejemplo, hay estrategias, hay personas, sobre todo que a quienes les resulta más difícil apartar y a las personas que tienen menos ingresos o ingresos más inestables. Justamente el día que tenés un ingreso extra, la estrategia es apartar, porque el día de mañana sabés que no lo vas a tener. Esos que tienen ingresos inestables, Sí, esos son los que más se tienen que preocupar por estas cosas, ¿no? Pero yendo a redondear. No, pará, me parece re importante. La estrategia de cuando tus ingresos son muy ¿Sí? fluctuantes, la entrada extra al colchón. Lo que puedas de eso, porque una parte va a tapar otros agujeros, Claro. pero es ahí, tenés un aguinaldo, un ingreso extra, una changuita, lo que fuere, lo apartás y hay personas que no sabés lo bien que se manejan con eso. Las personas que tienen trabajos afrales lo manejan mucho mejor que otras. Personas que están en el agro, en la pesca, los que salen, los pescadores artesanales, eso lo manejan, por ejemplo, muchísimo mejor, pues están acostumbrados a eso, ¿no? Y son hábitos. Y esa regla de decir lo preciso, ¿por qué? ¿Para qué? El pararte a pensar antes de decidir los gastos es clave. Bien. Sobre todo en los superfluos. Ni que Sobre todo en los hablar, superfluos. pero ni que hablar. Porque aparte otra cosa, vos pensá las personas de golpe más humildes, cuando realmente no tienen ningún ingreso, ahí sí que se tienen que ajustar de una forma tremenda, ¿no? Entonces, ¿para qué está el ahorro? Y bueno, para que no tengas esos picos y valles de consumo, ¿no? Vos mejor que nadie sabés cómo te cambia la vida cuando podés tener esa seguridad
de que tenés un colchón. Es que dormís tranquilo, te cambia la vida. Una economía estable. Sí. Claro, no solo te la cambia en el presente, te permite proyectar futuro, ¿no? A ti y a toda tu familia. La verdad es que cuando uno le pregunta a las personas qué es lo que te preocupa, y te preocupan temas de seguridad, temas de salud y temas de dinero, hay dos cosas que, esas son las cosas que nos afectan a todos. Y son cosas de la vida misma, y que la verdad que afectan a toda la familia, ¿no? Viste que hay muchas personas que empiezan a decir, no, porque mamá o papá ya no pueden manejar sus finanzas, está haciendo macanas, ¿viste? Bueno, ¿cuánto hay de cierto en esta mirada? ¿Y cuánto de, no, apostemos a la reeducación o a la educación y no a quitarle el empoderamiento a la persona? Eso es una cosa, y otra cosa también es, no hay que juzgar lo que hace una persona y otra, porque lo que para mí puede estar bien con mis vivencias y mi realidad y mis necesidades, para vos puede ser una locura. Yo te voy a dar dos ejemplos. Uno, jugar a la lotería, vos perdés plata. Ir al casino, el que gana es el casino. Entonces, ¿por qué hay gente que no tiene plata para comer y se juega esa plata? Están locos. Bueno, capaz que esa persona dice, yo estoy lleno de deudas, ¿cuál es la única forma que tengo de salir adelante? Un golpe de suerte, y va y busca el golpe de suerte. ¿Entendés que de golpe yo lo pienso de una forma y la persona lo piensa de otra? Y tengo una anécdota que a mí me impactó muchísimo, y es, en pleno COVID se dieron asistencias financieras, y una persona lo gastó en TV Cable. Pero ¿cómo se le ocurre a la señora gastar? Bueno, venga, pase y mire dónde vivo yo encerrada con mis 4 hijos todos los días. La verdad es que decís, pucha, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado cuando uno se pone a opinar que el otro hace las cosas bien o mal porque lo mira con otro cristal, ¿no? Entonces, Bueno, eso está muy bueno que lo traigas porque además es uno de los grandes desafíos que tienen las políticas públicas, ¿no? Claro. Cuando un técnico desde su despacho define qué tiene que hacer la persona sin recursos con, no sé, con la asignación que se le está dando de la transferencia monetaria. O nosotros mismos, ¿no? Desde acá diciendo lo que tienen que hacer y dejar de hacer, con mucho respeto hay que hacerlo. Pero me refiero a otra situación, y es cuando vos sentís que tu madre, tu padre, tu abuelo ya no está haciendo un uso responsable de sus ahorros, por ejemplo, o de sus ingresos. Bueno, ¿cuándo decís, deja, me voy a ocupar yo? ¿Y cuándo seguís insistiendo en sentarte y volver a hablar, volver a educar o transmitir nuevas herramientas para el manejo? Qué difícil que es eso. Y sabés que hay personas que realmente están incapacitadas para hacerlo y hay que hacerlo obligatoriamente. Pero yo creo que las personas mayores, en la medida que puedan manejarse, tomar sus decisiones, porque aparte de otro tema, el sentirte que tú controlas tus finanzas, el entender lo que haces, el poder tomar decisiones, es muy tranquilizador. Cuando tú pasas esa etapa de empezar, porque muchas veces el tema de dinero nos da mucha angustia. Hay personas que tienen mucha plata, muchos ahorros y no se animan a gastar en nada por la angustia que les da, ¿sí? Todo lo relativo al manejo del dinero genera angustia. Entonces, el poder tomar decisiones. O sea, que tener mucho te angustia, tener poco te angustia. ¿Viste? ¿Qué tema? Es tal cual. ¿Qué tema? Es tal cual. Pero entonces, en la medida que puedan los adultos seguir tomando sus decisiones y ayudarlos, hay que intentar hacerlo. Porque aparte, de vuelta, es muy tranquilizador poder tomar tus decisiones. Bien. Repasar entonces simplemente como una idea, fuerza para resumir. Bueno, alguien que se está por jubilar, que por ahí se enfrenta a toda esa incertidumbre de qué va a pasar con él, con sus posibilidades y sus recursos de aquí en adelante, ¿qué consejo básico le darías? A ver, es una etapa que muchas veces se afronta con angustia. Es un cambio, los cambios a nosotros no nos gustan, sí, nos generan angustia. Y el trabajar y tener mis ingresos, luego paso a estar jubilada con unos ingresos menores, porque recordemos, los ingresos bajan cuando uno se jubila, ¿no? Entonces, eso es una etapa que genera mucha angustia. Ojalá se llegue a eso con un pequeño colchón que complemente la jubilación. En el caso nuestro, de los más jóvenes, vamos a tener que tener ese complemento porque la jubilación no da. O sea, si ya está hackeado el sistema de seguridad social. Exactamente. Si me permitís un paso atrás. Antes había 8 personas trabajando por cada jubilado. En el BPS, los que trabajan financian a los actuales jubilados. Y la expectativa de vida era corta. Hoy son
apenas dos y pico trabajadores por cada jubilado y la expectativa de vida es mucho más. No dan las cuentas. Perfecto, pero si nos quedamos ahí es como apocalíptico. Pero, ¿no? ¿sabes lo Entonces, que ¿cómo pero salimos de esa sabemos mirada? de que yo me tengo que aprontar para esa etapa, ¿está? Pero entonces la persona llega a la jubilación, ordenarse lo mejor posible, manejarse con lo que uno tiene, adaptar sus deseos a sus posibilidades. ¿Qué es ordenarse? Armar un presupuesto. ¿Cuánto me ingresa y en qué lo gasto? Y ordenarme, organizarme, evitar los gastos impulsivos y tener cuidado con los riesgos. ¿Y cuáles son mis riesgos? Bueno, deuda, fraude. Si hay un riesgo que yo puedo evitar, 100% está en mis manos, es el de fraude. Tengo que evitarlo. No damos las contraseñas. Desconfiar. Si es demasiado bueno para ser cierto, no es cierto. Que me llaman porque gané la lotería. No, y no jugué a la lotería, pero me gané la lotería. Todo eso, entonces, cuidarse del fraude y tratar de tener un pequeño colchón que me va a dar tranquilidad y es lo que yo puedo echar mano ante una adversidad, ante una enfermedad, ante un evento inesperado. Esas son las cosas que están, ojalá, a nuestro alcance y nos da mucha tranquilidad. Bien. ¿Vos decís que no hace falta estudiar en Nada. Harvard para ser bueno administrar tus finanzas, pero la educación financiera no es algo que debiera estar Sí. desde chiquitos en la currícula? Sí, en todas las etapas de la vida, porque nos manejamos con plata todos los días Claro. de la vida. Entonces, y a todos nos preocupa el tema. Si hay dos temas que nos preocupan a todos, salud y las finanzas, ¿no? Entonces, sin duda... Salud, dinero y amor era, ¿no? La tercera también es importante. Ojalá, amor, buenísimo, ¿no? No todos tienen la suerte. Muchas gracias. Gracias a ti.